¿Por qué es importante validar las cosas que hacen los niños? Hoy voy a presentarles esta temática de una manera diferente con una invitada especial, Sonia Isabel Triana, porque hace 20 años estaba dando un taller en un jardín infantil, un taller dirigido a los padres de familia, donde precisamente hablaba de lo importante que es para el niño validarle las cosas que él hace y no compararlas con la perfección para tener motivos de desaprobación. Y Sonia pidió la palabra para dar un testimonio que resultó ser de un altísimo valor pedagógico. Y gracias a una experiencia que tuve la semana pasada, se me ocurrió que podía pedirle el favor a Sonia que nos compartiera la historia y ella muy amablemente accedió. Sonia, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, Jorge, por tu invitación. Es con todo cariño y con la buena intención de seguir compartiendo información que resulte de utilidad para construir una mejor educación. Sonia, yo nunca olvidé la historia que contaste, fue muy conmovedora. En particular, la he referido muchas veces en mis conferencias y yo quiero que de primera mano tú nos la cuentes. ¿Qué fue lo que te pasó cuando entraste al colegio? Claro que sí, Jorge. Cuando entré al colegio, aproximadamente 5 años tenía, tuvimos una experiencia con una profesora que nos puso a hacer un ejercicio en clase de dibujar a uno de los próceres de la independencia. Recuerdo muy bien que era Antonio Nariño. Yo hice el ejercicio lo mejor que pude, pero a la hora de que la profesora recogió el trabajo, yo estaba esperando pues que me dieran una felicitación porque el trabajo lo había hecho a conciencia y muy bien, pero en el concepto de la profesora yo no lo había podido pintar. Estaba demasiado bien para que yo lo hubiera hecho. Yo tuve que haberlo copiado de alguna parte, lo tuve que haber calcado, me buscó en mi maleta, me buscó en mi pupitre a ver en dónde estaba la prueba pues del fraude que yo había hecho, y eso no era así. Entonces pues fue una situación bastante incómoda. Claro, ¿y qué pasó con Sonia? ¿Cómo se sentía en ese momento? Frustrada totalmente. Yo me sentía que había cometido pues seguramente un acto mal hecho, un delito prácticamente, porque esa era la sensación que me daba el reproche tan fuerte de la profesora por algo que yo había hecho con toda la conciencia de que lo había hecho bien. Claro, qué fuerte resulta eso. ¿Y tú en algún momento le contaste esto a tus padres? ¿Ellos se enteraron? Ellos se enteraron, pues mi mamá se enteró al momento de irme a recoger en la tarde al colegio, porque la profesora pues la llamó a darle todas las quejas. Yo le comenté pues la situación desde mi punto de vista, pero en esos casos primaba muchísimo la opinión de la profesora, pues ellos tenían como la figura de autoridad y ella nunca cambió de manera de pensar, siempre me acusó de haber hecho algo mal. Persiste, menos mal que se va cambiando en ese sentido, pero esa visión adultocéntrica que en esos tiempos era muy fuerte, donde incluso yo recuerdo, perdona que cuente esto en primera persona, que mi papá le decía a los profesores que nos castigara porque habíamos hecho algo mal en la casa. Es decir, le transmitían esa mala autoridad a los docentes. Sí. Ojalá trascendamos ya el adultocentrismo. Bueno, pero retomando la historia, ¿qué pasó posteriormente a esa experiencia? Bueno, al día siguiente mi mamá me llevó al colegio normalmente, casi obligada porque yo no quería ir. Ya le cogí mucha pereza volver al colegio y pues me dejó allí, pero yo hice la pataleta del siglo. Yo no quería estar allá. La profesora tuvo que volver a llamar a mi mamá para que me recogiera porque no me aguantaban. Entonces, sí, mi mamá fue, me recogió y ya no volví más a ese colegio. Ah, eso provocó que dejaras de asistir a esa institución. Así es. Mire lo fuerte que puede ser un desatino tan simple desde el punto de vista del adulto, pero tan significativo para un niño que está dando lo mejor de sí y que recibe, al contrario, esta terrible acusación de que lo hizo cometiendo un fraude. ¿Y cuándo retomas el proceso escolar? ¿Cuándo vuelves a ir a un colegio? Bueno, de ahí en adelante mi papá fue el que estuvo dirigiendo mi educación, enseñándome a leer, a escribir, todas estas cosas básicas.
Ya más adelante nos fuimos a Facatativá a vivir y entré al colegio de la Presentación. Ya allí fue donde yo me di cuenta que le había cogido miedo a dibujar, porque cuando me dejaban una tarea, yo hacía todo lo posible porque mis dibujos fueran lo más feos posible para que no me fueran a volver a regañar, o si no, los tenía que hacer mi mamá porque yo no era capaz. Ah, caramba, es Sí. fuerte eso. Cuando tú nos cuentas esa historia, me dices ahora que te sirvió mucho por cuanto a partir de ahí quisiste volver a pintar. ¿Cómo fue eso? Sí, ya a partir de haber contado la historia en tu conferencia, caí en cuenta que yo había llevado eso durante toda la vida sin ser consciente de ello. Era un trauma, una frustración que tenía, y tal vez haberlo contado me sirvió para exorcizar pues ese miedo que tenía. Y de ahí en adelante pues retomé, dije, ve, pues de pronto yo todavía puedo hacerlo, y empecé a pintar nuevamente, y a eso es a lo que me dedico ahora. Y vaya si lo hace bien, soy testigo porque he visto las obras que pinta Sonia y de verdad que tienen mucho mérito. Es una cosa que uno se queda pensando cuántos años se suprimió una producción artística que pudo haber tenido una gran dimensión si se cultiva durante todo el tiempo. Sobre todo que de pronto desde la infancia hubiese podido aflorar todavía una mayor habilidad sin desconocer que ahora yo quedo impresionado con la perfección de tus trazos. De verdad que lo haces muy bien, te felicito por ello. Voy a permitirme, Sonia, obviamente fue con tu autorización, mostrarles en la pantalla lo que haces tú y me parece que tiene todo el mérito del mundo. Pero retomando un poco el tema de cómo lo absorbió esta niña, intenta recordar cuáles eran los sentimientos de Sonia, la niña, cuando vivió esta experiencia. De frustración, Jorge, de miedo, mucha frustración. No sé cómo explicarlo de una manera más clara, pero era eso. Me parecía ilógico que hacer las cosas bien tuvieran una mala respuesta por parte de los mayores. Claro, Albert Einstein decía que la respuesta más importante que deberíamos darnos era a la pregunta si considerábamos que el universo en el que íbamos a habitar era hostil o era amistoso. Y esa para ti probablemente fue un mensaje muy fuerte de que el universo es más bien hostil. Y así lo entiendo y de ahí entiendo que se pudo haber generado ese trauma y ese aplazar por tantos años el seguir expresando tu arte. Pero eres una persona muy resiliente, me sorprende positivamente que siempre que me has contado esto lo haces sin rencor hacia esa persona, porque como lo hablábamos en alguna ocasión, tal vez tú ya eres muy consciente de que también ella cargaba sus traumas de infancia y probablemente lo que esa profesora hizo, lo hizo más porque por dentro hay una acumulación de hechos trágicos. Yo me puse en paz con la figura de mi padre reconociendo eso, que si bien es cierto que no fue un buen padre, también a él le tocó muy duro. Y es sano verlo de esa manera. Así que esto no lo contamos con rencor, lo contamos con la intención de ayudar. Y en ese sentido te lo agradezco, Sonia. Si tú pudieras viajar en el tiempo, vamos a utilizar la varita mágica. Viajas en el tiempo y Sonia, madura, llena de experiencias, puede hablar con Sonia, la niña de 5 años. ¿Tú qué le dirías? Bueno, que siga adelante con sus cosas, que no se deje influir por las opiniones ajenas, sobre todo cuando estas son negativas, porque muchas veces no sabemos lo que tú dices, qué lleva a la persona por dentro, cuáles han sido sus vivencias, y desde ahí es que ella está dando su opinión. Entonces, simplemente que crea en sí misma. Claro, es lo esencial. Yo vi el otro día una conferencia muy bonita que daba en el canal de BBVA de Aprendamos Juntos el escritor Jordi Fabra y Sierra, y decía que cuando él empezó a escribir muy niño, nadie le validaba, al contrario, el mismo papá le rompía sus trabajos, la profesora lo invalidó por completo, hasta que un día descubrió que había una persona que sí debería validar lo que él hacía, y era él mismo. Y no se imaginan lo importante que es ayudarle al niño a asumir esta verdad. El único que debe validar
lo que uno hace es uno mismo y basta. A eso se le llama resiliencia. Sonia, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con tantas personas que están detrás de los niños como coach, entrenándolos para esta experiencia humana. Déjanos un mensaje que te nazca desde el corazón para esas personas que hoy tienen a cargo estudiantes o que son padres de familia. Y muchos dicen, no hicimos un curso para ser padres. Ayudémosles con un consejo desde tu experiencia. Bueno, lo que puedo decirles es apoyen a sus hijos, a sus alumnos, valídenles positivamente las cosas que hacen, porque así no las hagan bien desde un comienzo, es un paso que están dando adelante para hacerlas mejor. Entonces, siempre apoyarlos, facilitarles las cosas y darles siempre una palmadita en la espalda. Frase tan bonita, yo recuerdo que eso estaba asociado a un gesto de aprobación, de decirle al niño, maravilloso lo que acabas de hacer, sigue adelante, y el gesto de la palmadita era en mi época de infancia un gesto muy bonito. Muchas gracias, Sonia. Yo me voy a permitir, obviamente lo hemos acordado, mostrar en la pantalla lo que tú haces, y yo invito a las personas sensibles por el arte que si tienen a bien hacerle un encargo a Sonia, ella lo hará con un componente adicional. Con mucho amor, soy testigo de ello. Y así tendremos a lo mejor en casa un recordatorio de que a nuestros hijos hay que validarles lo que hacen. He insistido y lo corroboro ahora, lo importante que es que en el proceso de aprender no existen los errores, existe la práctica que lleva a la perfección. Nada de lo que hagan sus hijos es un error porque les deja experiencia. Acuérdense lo que decía Tomás Alva Edison. Yo no he fracasado 4000 veces haciendo el bombillo, ya descubrí 4000 formas de cómo no se hace el bombillo. Eso se llama experiencia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que les agrade, los que lo quieran compartir, para eso lo hacemos. Y si desean suscribirse al canal para que reciban notificaciones cuando publiquemos nuevos videos, es para eso que abrimos este canal. Hasta una próxima.